Tenemos que comenzar por un principio y tener algo muy claro. Y es que uno de los atributos exclusivos de Dios es que Él es omnipresente, hermano Luis. Dios es omnipresente, lo cual le da la capacidad de llenarlo todo, de estar en el cielo, de estar en la tierra y de que nada se escape de su presencia. Eso es la omnipresencia de Dios. Y eso nos va a ayudar a comprender entonces que Cristo, al llenarlo todo, porque Cristo es Dios, según lo que reza en la palabra del Señor, entonces no hay espacio en todo el universo donde no pueda llegar Él. Él puede llegar a todo lugar y llenarlo todo. Lo otro que tenemos que comprender y tener claro es que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, según Colosenses capítulo 1, verso 15, lo que reza. Es Jesús la imagen del Dios invisible. O sea, que quien estaba siendo bautizado en ese momento en aguas era la imagen del Dios invisible. No era otro, no era el segundo, era la imagen del Dios invisible. ¿Esto a qué nos ayuda, hermano? A comprender que Jesús manifestado en carne es todo Dios, pero también es todo hombre, porque como tal participó de carne y sangre, como nosotros. No una carne igual ni una sangre igual a la nuestra, sino que participó de carne y sangre. Eso es lo que dice el escritor a los Hebreos, y quiero leérselo textualmente para que la gente que nos está escuchando tenga una buena claridad sobre esto. Hebreos 2:14 es clara la palabra del Señor, donde nos invita a mirar a Cristo. Y dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando de Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea, Dios participó de carne y sangre como nosotros, para que por medio de la carne y la sangre tener la destrucción del diablo. O sea que Dios se mostró en carne. Le acaba de decir que Jesús es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15. Y Él se mostró, Dios se mostró al mundo. Y la palabra del Señor dice, e indiscutiblemente, 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esto en cumplimiento, porque esa palabra de Timoteo, capítulo 3, verso 16, es el cumplimiento de la profecía de Isaías 35:4, que dice, decid a los de corazón apocado, esforzados no temáis, he aquí que vuestro Dios viene, con retribución y con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. O sea que no dejó el cielo solo, Él estaba llenando el cielo y asimismo estaba en la tierra, porque Dios es omnipotente. Jesús es Dios, tanto arriba en el cielo como abajo en la tierra. Y eso lo dice la palabra del Señor, hermano, en Filipenses, capítulo número 2. Dice la palabra de nuestro Dios, qué hermosa es la palabra del Señor, que nos da claridad frente a todo esto. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjese, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y todos sabemos que hay un solo Señor, hay una sola fe, hay un solo bautismo. Así de que Cristo estaba llenándolo todo, no dejó el cielo solo. El cielo estaba lleno con su gloria y la tierra estaba con la imagen del Dios invisible, aquí deambulando en la tierra durante su periodo de tiempo que vivió entre la humanidad, para ser conforme a la voluntad de Dios. Así que en su bautismo,
Lo que se estaba presentando, hermano Luis, era que la manifestación de Dios en carne, que es Jesús, lo que comúnmente conocemos, y lo dicen las escrituras, lo conocemos como el Hijo de Dios, entonces estaba dando cumplimiento a la ley y de esta manera entonces daría ejemplo al pueblo de que deberían proceder al arrepentimiento y de esa manera al bautismo. El bautismo inicial de Juan, que era un bautismo para arrepentimiento, y luego entonces deja establecido el bautismo en el nombre de Jesucristo. No que estaba la Trinidad allí, en ninguna manera, porque entre otras cosas, quiero decirle a la audiencia, la palabra Trinidad no existe en la Biblia. No hay un judío trinitario, no hay un hebreo trinitario, porque la Trinidad no existe sino en el concepto de aquellos que no han conocido a Cristo. Porque si conocemos a Cristo, comprendemos que Él es Dios sobre todas las cosas y que no hay más. Estamos en el verdadero, hermano Luis, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así de que tenemos que comprender, en el momento en que Cristo manifiesta su gloria, manifestándose en carne, no quiere decir por ningún momento que dejó el cielo solo, no, Él estaba allá y estaba al mismo tiempo aquí. De la misma manera como hoy, este día de domingo, Jesucristo está allá en Cajicá con usted y aquí en el Porvenir conmigo. En el mismo momento está en Japón y está en Argentina hoy. Asimismo, en aquel día del bautismo, Dios estaba en el cielo y estaba en la tierra llenándolo todo, porque Cristo no habita en la eternidad habita en Él, porque Él es más grande que la eternidad. Jesucristo lo es todo, lo llena todo, y todo lo que somos es por su gracia y su misericordia. Así es que no hay Trinidad allí. Algunos quieren mostrarla, y perdón que me extienda un poco, algunos quieren mostrarla porque, bueno, dicen que descendió el Espíritu Santo como paloma o en forma corporal como de paloma, o que escucharon la voz del Padre y a quien estaban bautizando era el Hijo. Evidentemente pareciera, si la gente lee así de corrido, pareciera que sí, estaban las tres, entre comillas, divinidades. Pero yo le quiero decir una cosa, hermano Luis. Hay otro atributo de nuestro Dios y es de que Él es indivisible. Dios no se puede dividir, no se puede dividir en partes, porque Él es único e indivisible. Así de que la manifestación de Dios en carne tiene el poder de contener allí, en ese cuerpo de carne, que era Cristo, todo el poder y la deidad de Jesucristo, porque es lo que dice la palabra del Señor, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, de la divinidad en Cristo. En Cristo estaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él estaba ahí, Él es Dios, Él es Dios. Claro, se tenía que escuchar esa voz para que el pueblo comprendiera que esa manifestación era el mismo Dios y a ese había que seguirlo, a ese había que obedecerle, a ese había que seguirlo en todo lo que él indicara. Y claro, la llenura del Espíritu Santo porque él mismo es el Espíritu Santo. Así de que no nos dejemos confundir. Cristo es Dios y no hay más. Él es el Padre, Él mismo es el Hijo y Él mismo es el Espíritu Santo.